Continuamos con la sección número 2 del capítulo 5. Existen estudios científicos que lo respaldan. Para empezar, muchos experimentos sobre el repaso mental revelan que cuando te concentras en una determinada zona del cuerpo, tus pensamientos estimulan la región del cerebro que rige esa parte. Y si lo sigues haciendo, terminan produciendo cambios físicos en la zona sensorial del cerebro. Y es lógico que ocurra, porque cuando sigues volcando tu atención en lo mismo, estás activando y creando las mismas redes de neuronas. Y por eso acabas construyendo en esa área los mapas cerebrales más consistentes. En un estudio realizado en Harvard, los participantes que nunca habían tocado el piano al practicar mentalmente un sencillo ejercicio de piano, ejecutado con 5 dedos 2 horas diarias, durante 5 días, experimentaron los mismos cambios cerebrales que los sujetos que practicaron físicamente la misma actividad, aunque sin mover un solo dedo. La región de su cerebro que controla los movimientos de los dedos aumentó notablemente, haciendo que su cerebro fuera como si la experiencia imaginada hubiera ocurrido de verdad. Los participantes habían instalado un hardware neurológico, circuitos y unos programas de software, con lo que crearon nuevos mapas cerebrales solo con ayuda de los pensamientos. En otro estudio realizado con 30 sujetos a lo largo de 12 semanas, algunos de ellos ejercitaron a diario el dedo meñique y otros, en cambio, solo imaginaron hacerlo. El dedo meñique de los sujetos del grupo que lo ejercitó físicamente se fortaleció en un 53% y el de los que solo imaginaron que lo hacían en un 35%. Su cuerpo había cambiado como si ellos hubieran vivido la experiencia física en la realidad exterior una y otra vez, pero solo la habían experimentado mentalmente. Su mente había cambiado su cuerpo. En otro experimento parecido, 10 voluntarios se imaginaron que hacían flexiones de bíceps con uno de sus brazos con la mayor fuerza posible 5 veces a la semana. Los investigadores grabaron la actividad cerebral eléctrica de los sujetos durante las sesiones y midieron su fuerza muscular cada 2 semanas. La musculatura del bíceps de quienes solo se imaginaron el ejercicio aumentó en un 13.5% en solo varias semanas y mantuvieron este aumento durante 3 meses después de dejar el entrenamiento. Su cuerpo respondió a una nueva mente. Y el último ejemplo es el de un estudio francés en el que se comparaba a sujetos que levantaban pesas de distintos kilos, ya sea físicamente o imaginándoselo. Los que imaginaron estar levantando las pesas más pesadas activaron más sus músculos que los que imaginaron levantar pesas más ligeras. En estos 3 estudios sobre el repaso mental, los participantes lograron aumentar perceptiblemente la fuerza física usando solo sus pensamientos. Tal vez te preguntes si existen estudios que revelen lo que sucede cuando seguimos toda la secuencia, cuando además de imaginar lo que deseamos crear, conectamos con la intensa emoción positiva que nos produce. Pues sí existen, y dentro de poco estarás leyendo sobre ellos. Subtema: enviando señales a nuevos genes del cuerpo con una mente nueva. Para entender mejor por qué funciona el repaso mental, hablaré brevemente de algunas cuestiones sobre anatomía cerebral y de otras relacionadas con la neuroquímica. Empezaré explicando que tu lóbulo frontal, situado justo detrás de la frente, es tu centro creativo. La parte del cerebro que aprende cosas nuevas, sueña con nuevas posibilidades, toma decisiones, establece tus intenciones, etc. Es el director ejecutivo, por decirlo así. E incluso juega un papel más importante todavía, porque el lóbulo frontal también te permite observar quién eres y evaluar lo que estás haciendo y cómo te sientes. Es la sede de tu conciencia, lo cual es importante porque en cuanto eres más consciente de tus pensamientos, consigues dirigirlos mejor.
A medida que vas practicando el repaso mental y te concentras y centras en el resultado deseado, el lóbulo frontal se convierte en tu aliado al bajar el volumen del mundo exterior para que no te distraigas tanto con la información que reciben tus 5 sentidos. Los escáneres cerebrales revelan que en un estado de gran concentración, como durante el repaso mental, la percepción del tiempo y el espacio disminuye. Ocurre porque tu lóbulo frontal reduce la información procedente de los centros sensoriales, los que te permiten sentir tu cuerpo en el espacio, de los centros motores, los responsables de tus movimientos físicos, y de los centros de asociación, donde residen los pensamientos sobre tu identidad y quién eres, y también la de los circuitos del lóbulo parietal, donde procesas el tiempo. Como vas más allá del entorno, del cuerpo e incluso del tiempo, te resulta más fácil que los pensamientos que estás teniendo se vuelvan más reales que ninguna otra cosa. En cuanto te imaginas un nuevo futuro para ti, piensas en nuevas posibilidades y empiezas a hacerte preguntas concretas de esta índole. ¿Cómo sería vivir sin este dolor ni limitación? Y tu lóbulo frontal se concentra en ello. En cuestión de segundos generas tanto la intención de estar sano para saber con claridad lo que deseas crear y lo que no quieres experimentar, como una imagen mental de estar sano para poder imaginártelo. El lóbulo frontal, como director ejecutivo, está conectado con todas las otras partes del cerebro, de modo que empieza a seleccionar redes de neuronas para crear un nuevo estado mental como respuesta a esa pregunta. Se podría decir que se convierte en un director de orquesta, silenciando tu antiguo hardware neurológico, la función de poda de la neuroplasticidad cerebral, seleccionando nuevas redes neuronales de distintas partes del cerebro y conectándolas para crear un nuevo nivel mental que refleje lo que has estado imaginando. El lóbulo frontal es la que cambia tu mente, es decir, hace que el cerebro funcione usando distintas secuencias, estructuras y combinaciones. En cuanto el lóbulo frontal selecciona distintas redes neuronales y las activa al unísono a la perfección para crear un nuevo nivel mental, aparece en tu imaginación o lóbulo frontal una imagen o representación interna. Ahora le toca el turno a la neuroquímica. Si tu lóbulo frontal orquesta lo suficientemente bien estas redes neuronales para que se activen al unísono mientras te centras en una clara intención, llegará un momento en que el pensamiento se convertirá en la experiencia en tu mente. Es cuando tu realidad interior se vuelve más real que la exterior. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, empiezas a sentir la emoción que te produciría la situación si estuviera ocurriendo realmente. Recuerda que las emociones son las improntas químicas de las experiencias. Tu cerebro crea entonces una clase distinta de mensajes químicos, un neuropéptido, y los envía a las células del cuerpo. Los neuropéptidos buscan los sitios receptores adecuados o estaciones de acoplamiento de varias células para transmitir su mensaje a los centros hormonales del cuerpo y por último al ADN celular. Y las células reciben el mensaje de que la situación imaginada ha ocurrido. Cuando el ADN de una célula recibe esta nueva información del neuropéptido, responde encendiendo o reactivando algunos genes y apagando o resilenciando otros para respaldar tu nuevo estado del ser. Considera la reactivación y el resilenciamiento como luces calentándose o volviéndose más fuertes o enfriándose y volviéndose más tenues. Cuando un gen se enciende, se activa para crear una proteína. Cuando un gen se apaga, se desactiva y se vuelve más tenue o débil y ya no produce tantas proteínas como antes. Y los efectos se ven como cambios medibles en nuestro cuerpo físico. Observa las figuras 5.1a y 5.1b. Te ayudarán a seguir la secuencia de cómo cambiar tu cuerpo
por medio de los pensamientos. Subtema: las células madre, nuestra poderosa reserva de potenciales. Las células madre son las partes que necesitas entender a continuación del rompecabezas. Son responsables, al menos parcialmente, de cómo lo que parece imposible se vuelve posible. Oficialmente son células biológicamente no diferenciadas que se convierten en especializadas. Son la materia prima. Cuando se activan estas pizarras en blanco, se metamorfosean en cualquier clase de célula que el cuerpo necesite, como células musculares, células óseas, células de la piel, células inmunes e incluso células nerviosas cerebrales, para sustituir las células deterioradas o dañadas de los tejidos, órganos y sistemas del cuerpo. Considera las células madre como un granizado antes de verterle el sirope que le da el sabor, como arcilla esperando en el torno a que el alfarero la convierta en platos, cuencos, jarrones o tazas, o incluso como un rollo de cinta plateada para ductos con la que un día se puede reparar el escape de una tubería y al siguiente crear ingeniosamente un vestido para la fiesta de graduación. El siguiente ejemplo ilustra cómo actúan las células madre. Cuando te haces un corte en el dedo, el cuerpo necesita reparar la piel. El trauma físico local envía una señal a tus genes desde el interior de la célula. El gen se activa y crea las proteínas adecuadas que a su vez ordenan a las células madre que se conviertan en células de la piel que funcionen saludablemente. La señal traumática recibida es la información que necesita la célula madre para transformarse en célula de la piel. En nuestro cuerpo se dan constantemente millones de procesos como este. La curación atribuible a esta clase de expresión genética está documentada en el hígado, los músculos, la piel, los intestinos, la médula ósea e incluso el cerebro y el corazón. Los estudios sobre la curación de heridas en los que los participantes se encuentran en un estado emocional sumamente negativo, como el de la ira, las células madre no reciben el mensaje con claridad. Cuando hay interferencias en la señal, como ocurre con las interferencias estáticas de una radio, la célula en potencia no recibe la clase adecuada de estimulación de forma coherente para transformarse en una célula útil. Como expongo en la sección sobre la respuesta del estrés y el estado de supervivencia, la curación tarda más en realizarse porque la mayor parte de la energía vital del cuerpo está ocupada bregando con la emoción de la ira y sus efectos químicos. No es el momento para la creación, el crecimiento ni la regeneración, sino para una emergencia. Cuando se da el efecto placebo y generas el nivel mental adecuado con una intención clara y lo combinas con una emoción elevada y sustentadora, llega al ADN de la célula la clase de señal adecuada. El mensaje, además de influir en la producción de proteínas sanas para mejorar la estructura y la función del cuerpo, crea células nuevas y sanas de las células madre latentes que están esperando a que las activaran con el mensaje adecuado. Estas células madre se podrían considerar incluso como las tarjetas para salir de la cárcel del Monopoly, porque en cuanto se eligen o activan, reemplazan a las células de las zonas lesionadas del cuerpo, con lo que le permiten regenerarse. De hecho, las células madre nos ayudan a explicar cómo se da la curación en al menos la mitad de los casos placebo relacionados con cirugías falsas, tanto si se trata de una rodilla artrítica como de un bypass coronario, como se ha descrito en el capítulo número 1. Fin de la sección número 2 del capítulo número 5.